El día de hoy les voy a explicar el diagrama del ciclo de Otto por medio del folleto. No sé si se alcance a apreciar, pero les voy a explicar cada uno de los procesos. Bueno, para que se entienda con exactitud, les voy a ir mostrando el diagrama mientras voy hablando y explicando cada uno de los procesos. En el primer proceso, el pistón parte desde el punto E al punto a una presión isóbara, es decir, que la presión se mantiene constante. Ahora el pistón sube desde el punto A al punto B. Ahí es cuando ocurre la compresión con una presión adiabática. En este punto del punto B al punto C es cuando la bujía manda la chispa. La presión del punto B al punto C, la bujía manda la chispa. La presión aumenta y por ende ocurre un calentamiento a volumen constante. Del punto C, el pistón vuelve a bajar al punto D. Como se puede observar, la presión desciende, es decir, ocurre la expansión. Del punto D al punto A es el momento en que se abre la válvula de escape. La presión desciende y finalmente del punto A al punto E ocurre la compresión con una presión constante. Y esa es la explicación del diagrama de Otto. Espero que se me haya entendido lo mejor posible. Muchas gracias. Haciendo una descripción general, el motor de 4 tiempos es la aplicación práctica más común del ciclo Otto. En este motor, el ciclo termodinámico completo se realiza en 4 carreras de pistón, lo que equivale a 2 revoluciones completas del cigüeñal. Cada carrera corresponde a un tiempo específico del motor. La denominación de 4 tiempos se refiere precisamente a estas 4 fases mecánicas: admisión, compresión, expansión y escape. Durante estas 4 carreras del pistón se completa un ciclo termodinámico completo. La admisión, la mezcla de aire-combustible entra en el cilindro. Esto ocurre cuando la válvula de admisión se abre, permitiendo que la mezcla se ingrese al motor. La compresión, la mezcla de aire y combustible se comprime en el cilindro. Esto aumenta la presión y la temperatura de la mezcla, preparándola para la combustión. Seguido de la explosión, la mezcla se inflama debido a una chispa y el pistón baja. Esto genera la energía que impulsa el motor. Finalmente, el escape. Los gases quemados son expulsados del cilindro a través de la válvula de escape, completando el ciclo. Dando paso a los componentes principales del motor de Otto. Los motores de Otto de gasolina utilizan diversos componentes esenciales que permiten que su funcionamiento mediante encendido por chispa y ciclo de 4 tiempos. Tenemos los pistones y los cilindros, realizan el movimiento alternativo dentro del motor y convierten la presión de combustión en movimiento mecánico. También las bujías generan la chispa que enciende la mezcla aire-combustible dentro de la cámara de combustión. El sistema de admisión permite la entrada de aire o mezcla de aire-combustible, que incluye un filtro de aire, conductos y cuerpo de aceleración. El sistema de inyección de combustible suministra el combustible en el momento adecuado, ya sea mediante inyección indirecta o directa. Seguido de ello, tenemos la válvula de admisión y escape, regula el ingreso de mezcla y la expulsión de los gases quemados. Operan sincronizadas mediante el árbol de levas, lo que nos lleva a hablar del árbol de levas, quien controla la apertura y cierre de las válvulas del tiempo correcto del ciclo. Aparte, tenemos el cigüeñal y bielas, que transforman el movimiento alternativo del pistón en movimiento rotativo para transmitir potencia. El sistema de escape conduce los gases quemando hacia el exterior
e incluye el múltiple catalizador y silenciador, dejando de resto dos sistemas más como lo son el sistema de enfriamiento, que mantiene la temperatura adecuada del motor mediante el radiador, la bomba de agua y el refrigerante, y el otro, el sistema de lubricación, el cual reduce la fricción del desgaste y el calentamiento de las piezas internas mediante la distribución del aceite. Esto se puede evidenciar en el funcionamiento de la maqueta que preparamos para explicar el funcionamiento del motor de 4 tiempos basado en el ciclo de Otto. La sincronización de las 10 partes mencionadas se puede evidenciar en la siguiente maqueta. Ha sido esto una interpretación y una explicación de cómo funciona el ciclo de Otto en los motores de 4 tiempos, utilizando como evidencia el material de apoyo. Entonces, pues vamos a comenzar con el rendimiento térmico. El rendimiento térmico en el ciclo Otto se calcula teóricamente con la ecuación de N igual a 1 menos 1 sobre R elevado a Y menos 1, siendo la R significando la relación de compresión y Y el coeficiente de los calores específicos del aire. Esta fórmula muestra que a mayor relación de compresión y mayor rendimiento térmico. La relación de compresión es la razón que el volumen máximo del cilindro y el volumen mínimo en los motores Otto, de ciclo Otto suele estar entre 8:1 y a 12:1, siendo el rendimiento térmico el 8:1 tiene un porcentaje de 56%. No se puede aumentar, eso no se puede aumentar porque el riesgo de una detonación que ocurre cuando se mezcla ante de la chispa usarse para más alta, se puede usar más, pero se necesita combustible con mayor octanaje. El rendimiento ideal teórico en la práctica, sin las ecuaciones, sin las ecuaciones teóricas para calcular la eficiencia real, se toman los factores que pueden afectar la eficiencia, como la pérdida de calor, que hasta 30% de la energía desperdiciada en gases de escape y paredes del motor, y una fricción de que consume entre 10 y a 15% de energía disponible, y la pérdida entre el bombardeo de aumenta cuando el motor baja la carga para la restricción de mariposa, y la combustión imperfecta, que parte del combustible no se quema completamente. Si tomamos todos estos valores, la eficiencia real se puede calcular entre 25 a 30%. Las aplicaciones de Otto son los más conocidos, los motores como los motores de automóviles, que la mayoría de los motores convencionales que siempre utilizamos lleva el principio del ciclo Otto con la gasolina, donde se mezcla el aire y el combustible que se comprime y luego se decide meter a una bujía, digo. Y también los motores de motocicletas y de motos, que también se utiliza la gasolina y operan igual que el ciclo y otro, pero desde pequeños motociclomotores y hasta motocicletas de altas cilindradas. También existe motores para equipos pequeños como cortadores de césped, generadores de eléctricos portátiles, motosierra, herramientas de jardinería y vehículos recreativos. También muchos aviones pequeños y avionetas deportivas utilizan motores de pistón que funcionan según el ciclo Otto,
aunque esos diseños son especializados para aviación. También algunas embarcaciones pequeñas y motores de fuera de bordo se utilizan motores de gasolina basados en el ciclo de Otto. Los beneficios del ciclo Otto son los que la mayoría de motores Otto pueden alcanzar las resoluciones más altas que los motores diésel, lo que resulta en mayor potencia específica por una unidad de poseo. Proporciona una relación más íntima y suave, ideal para construcción urbana y deportiva. Son más ligeros que los motores diésel y potencia y equilibran mejor rendimiento de vehículos. Los motores son los más económicos y fabrican y comparados con los diésel, y de hecho sus repuestos son más accesibles, ya que tienen amplia disponibilidad y menos costosas piezas que repuestos de su popularidad y requieren un mantenimiento menos complejo. Por ejemplo, no necesitan sistemas de inyección de alta presión como los dieseles. Además de no requerir sistemas de precalentamiento como los motores diésel y fusionados convienen en temperatura baja, siendo en general menos ruidosos y vibraciones que los motores diésel ya mencionados, proporcionando mayor confort. Las desventajas comparadas con el motor diésel tiene de hecho mayor rendimiento térmico como la eficiencia, la razón de compresión y de hecho gasta más combustible que el motor diésel, y en términos ambientales eh, son emisiones de muchos gases contaminantes como el dióxido de carbono, hidrocarburo, monóxido de carbono. Y aspectos técnicos requieren muchos, depende mucho de la gasolina, que mucho de la gasolina tienen un sistema de seguimiento muy complejo y tienen una menor capacidad de sobrecarga, teniendo una mejor de imagen para aumentar la posibilidad de alimentación de comparado con el motor sincero. En conclusión, el ciclo motor representa más de 140 años de evolución tecnológica del motor de combustión interna, aunque su principio fundamental aparece desde los tiempos de Nicolaus Otto. La implementación práctica y experimenta mejoras revolucionarias. Los motores modernos son maravillas de ingeniería que combina eficiencia y potencia y control de emisiones de manera que sido imaginar hasta décadas de la termodinámica y la combustión y la ciencia material y el control electrónico de que ha permitido crear motores cada vez más eficientes y limpios. A pesar del crecimiento de la movilidad eléctrica, el ciclo Otto siempre seguirá más adelante en los futuros previos, especialmente en la aplicación hídrica y las religiones donde las facultades eléctricas es limitada. Esta aplicación continúa combustible alternativo y tecnología que combustión avanzada en la que el legado de Nicolaus Otto perdurará hace muchas décadas más. Este estudio no solo es importante para este estudio del ciclo Otto no solo es importante para comprender los motores actuales, sino también proporcionar los fundamentos esenciales de la termodinámica aplicada que son transferibles a muchas áreas de la ingeniería. Los principios de conservación de energía, optimización del proceso, análisis de sistemas que se aplica en el ciclo Otto, que son fundamentales para cualquier ingeniero que trabaje en los sistemas energéticos. Muchas gracias.